Listo, vamos a empezar la clase del día de hoy y vamos a seguir viendo acerca de los textos de divulgación científica, ¿sí? Estos artículos o estos textos que nos permiten, ¿no es cierto?, conocer un poquito más acerca de lo que está pasando alrededor de nuestro mundo, de nuestro planeta, ¿sí? Entonces son textos de investigación previamente y han hecho una investigación antes de sacar un artículo, ¿no es cierto? Y el día de hoy vamos a ir generando, ¿no es cierto?, qué es un texto de divulgación científica, qué objetivos nos trae, qué características tiene y obviamente qué estructura nos traen estos textos. Entonces les voy a poner compartir la pantalla. Y aquí vamos a ir explicando cada uno de estos. Entonces, en nuestro cuaderno de lengua y literatura, vamos a poner la fecha. Coloque, por favor, la fecha de hoy. Hoy estamos 8 de febrero, ¿sí? Y vamos a poner como título, textos de divulgación científica, ¿sí? Vamos a poner como título, textos de divulgación científica, ¿sí? Entonces, este es el texto, ¿no es cierto?, que vamos a hablar o el contenido del que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, mientras vamos explicando, usted vaya copiando, vamos generando el organizador, ¿sí?, de estos temas que nos trae o de qué está formado estos textos, ¿sí? Este contenido científico que nos trae. Presente. Listo, entonces vamos a empezar. Una vez que usted pone el título, ¿no es cierto?, textos de divulgación científica, ¿sí? Vamos a ver a qué hace referencia, qué concepto nos trae este texto. Para eso, por favor, me va a ayudar Pablo. Ayúdenos, ¿qué nos dice el concepto de textos de divulgación científica? Es un contenido informativo que entrega conocimientos científicos a la audiencia común. Listo, gracias. Entonces, miren, ¿no es cierto? Nos dice primerito, nos dice que es un contenido informativo, ¿sí? La primera parte, ¿no es cierto?, de este texto siempre va a ser informar, ¿sí? Es un contenido informativo que trae, dice, o entrega o nos presenta, ¿no es cierto?, conocimientos científicos, ¿sí? Conocimientos científicos a la audiencia común, ¿sí? Estos contenidos obviamente previamente son ya investigados, son comprobados, ¿sí? Antes de sacar, ¿sí? Entonces, no es que ellos se suponen nada más, no, ya son textos comprobados. Recuerda que la vez anterior leímos, ¿no es cierto?, qué es lo que estaba pasando con la luna. ¿Qué nos dice que está pasando ya con la luna? Se estaba encogiendo, ¿no es cierto? Ya ellos hicieron una investigación y descubrieron, ¿no es cierto?, que este texto en ese texto de la luna ya nos presentaban y nos decían la luna se está encogiendo, inclusive ya había un dato, ¿no es cierto? ¿Cuántos metros decía que aparentemente la luna se había encogido ya? ¿Quién recuerda ese 50 dato? metros. 50 metros, ¿no es cierto? Entonces, mire, ya es un texto informativo, nos estaba informando acerca de que la luna se estaba encogiendo, pero ya tiene un conocimiento científico y hay una investigación, ¿no es cierto?, donde ya presentaban un dato, ¿no es cierto?, de que ya aparentemente hay unos 50 centímetros. Basado en esa investigación, y ellos ya presentan el artículo así. Y también vimos el otro, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba el otro artículo que leímos? Que los tiburones comían aves. Los tiburones, ¿no es cierto?, que se alimentaban de aves terrestres, ¿no es cierto? Lo mismo, recuerde que ellos para generar esta investigación nacía desde que, ¿no es cierto?, ellos cazaron, en este caso, o cogieron, ¿no es cierto?, a un tiburón y encontraron rastros de plumas y de ahí nació esta investigación. Pero ¿cómo daban estas aves en el mar? ¿Quién recuerda cómo llegaban estas aves al mar? Porque fueron a buscar comida. ¿No es cierto? Por la migración, ¿no es cierto? Porque ellos migran de un lugar a otro, como dicen, en busca de comida o por el temporal en el que se encuentran. Y decían que muchas veces al atravesar en esta migración habían fuertes tormentas y eso permitía que estas aves caigan al mar y pues sean presa para estos tiburones. En especial, ¿de qué tipo de tiburones nos decían en ese artículo?
Tiburón tigre. Tiburón tigre, ¿no es cierto? Entonces, en especial eran para ellos, ¿no es cierto? Ellos se alimentaban de estas aves terrestres. Entonces, mire, es lo que nos dice aquí en el concepto, ¿no es cierto? Nos entrega, nos informa, pero ya nos habla de un contenido científico, de una investigación que se hizo. Luego de eso tenemos, nos dice que estos textos tienen 3 objetivos principales, ¿sí? 3 objetivos principales. El divulgar, el explicar y el motivar, ¿sí? Tenemos estos 3 elementos, estos 3 objetivos principales. Entonces, Ariana, ¿qué nos dice el divulgar? ¿Qué nos presenta? Los últimos avances de la ciencia. Listo, ¿no es cierto? Divulgar dice que, ¿no es cierto?, hace referencia a que nos presentan los últimos avances de la ciencia, lo último que es investigado, lo último que está pasando, ¿no es cierto? Ese es uno de los objetivos principales en divulgar, el dar a conocer esos avances de la ciencia. Muy bien. Gabriela, ¿qué nos dice el explicar? Explicar la ciencia de forma sencilla. Gracias, ¿no es cierto? Dice, nos trata de explicar esa misma ciencia, pero lo hace de una forma sencilla, clara, que nosotros podamos entender, ¿sí? ¿Y qué nos dice Manuel, el motivar? ¿A qué nos trae este objetivo de motivar? Manuel. No, ¿verdad? Que tiene que ir contestando, chicos. Listo. A ver, Cristian, ¿qué nos dice acerca del motivar? Motivar la curiosidad por conocer los temas científicos. El conocer, ¿no es cierto? La curiosidad, el de saber acerca de ese tema científico. Entonces, mire, tenemos estos 3 objetivos principales que nos tratan, ¿no es cierto?, de dar a conocer estos conocimientos científicos, el divulgar, el explicar y el motivar. En pocas palabras decimos, el darnos a conocer, ¿no es cierto?, los avances de una forma sencilla, pero nos da la curiosidad por conocer y saber un poco más. Mire, por ejemplo, cuando leímos este artículo, ¿no es cierto?, de que la luna se está encogiendo, ya nos llama la curiosidad, ¿no es cierto?, de saber qué más está pasando en la luna, qué más estaba pasando, ¿sí? Recuerde que esto se producía, ¿no es cierto?, porque decía que la luna presentaba ciertos sismos, ¿no es cierto?, y por dentro la luna se estaba enfriando. Entonces, eso hacía o eso producía que la luna se vaya haciendo más pequeña, ¿sí? Obviamente a simple vista no lo podemos visualizar, pero ya hay un antecedente, ¿no es cierto? Ya sabemos lo que está pasando. Entonces, ese es el objetivo principales que nos traen estos textos de divulgación científica. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, por favor. Sí, siempre le he dicho, si tiene alguna duda, pregunte. Prendan las cámaras, por favor, préndame, Brian, su cámara, tenga la bondad. Sí, entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí, por favor. ¿No? ¿Estamos claros a lo que nos hace referencia a estos textos? ¿Sí? Listo, entonces vamos a entrar a ver. Ahora nos hace referencia, ¿no es cierto? Vamos a ver acerca de las características. Ya. Vamos a ver, nos trae algunas características principales, ¿sí? Que debe tener obviamente un texto de divulgación científica. Entonces, mire, la primera característica nos dice que debe ser con claridad y precisión. Esto hace referencia a que debe tener un lenguaje sencillo, un lenguaje accesible, ¿sí? Que se exprese de manera clara lo que se está escribiendo en este artículo, ¿sí? Luego tenemos la segunda característica. Ayúdeme, Ángel, ¿qué nos dice la segunda característica? Escritura formal y objetiva. Términos científicos. Muy bien. Entonces, mire, aquí nos hace referencia a la escritura formal y objetiva, ¿no es cierto? Dice que obviamente debe tener términos científicos, ¿sí? Términos científicos que hacen referencia obviamente al artículo, dependiendo del tema, ¿no es cierto? Que se está tratando, que se está investigando, que se está tratando de comprobar.
Luego tenemos, ¿no es cierto?, la documentación e investigación. Aquí nos dice en esta documentación e investigación, primero nos dice que al momento que hacemos esta investigación, ¿no es cierto?, nosotros debemos comprobar esa información. La información debe ser veraz, debe ser clara, debe ser verdadera. Antes de sacar un artículo de este contenido científico, yo no puedo sacar un artículo, ¿sí?, si es que no es comprobada, ¿sí? Si es una suposición, puedo sacarlo simplemente como una noticia. Usted puede haber visto, para las personas que miran a veces televisión o leen el periódico, a veces lo sacan como noticia, a veces lo dicen, está pasando, pero todavía no hay una comprobación, ¿sí? Entonces es como, por ejemplo, sacaban en un artículo o decían que supuestamente hay un planeta similar a la Tierra. Entonces, pero eso todavía no está comprobado, es simplemente lo sacan como una noticia. Pero en cambio, cuando ya hay un artículo, sí, de una investigación comprobada, ¿sí? Entonces, ahí sí ya hablamos de un texto de divulgación científica porque ese texto ya está comprobado, como por ejemplo el de la luna, el de los tiburones, ¿no es cierto? Es algo que ya lo hicieron investigación, ya está comprobado, entonces por eso hay ya este artículo acerca de esto, ¿sí? En cambio, cuando solamente hay una suposición o recién empieza el proceso, lo sacan como una noticia, ¿sí? Nada más. Y vamos a la siguiente característica. Me ayuda por acá. A ver, ayúdeme, Hugo. ¿Qué nos dice la siguiente característica? Escritura formal y objetiva. Ya. Ese ya le habíamos hablado. Vamos acá a lo que dice extensión y la extensión variada. ¿Qué nos dice de la extensión variada? Desde artículos cortos hasta libros complejos. Ya, muy bien. Mire, nos dice que en la extensión variada hace referencia, sí, a la cantidad, ¿no es cierto?, que contiene este artículo. Nos dice que puede ir desde un artículo cortito, desde un artículo pequeñito, hasta libros completos, ¿sí? Hasta libros completos. Entonces, en esto de las características llegamos a ver que no hay un límite, ¿no es cierto? Yo no puedo decir un artículo de divulgación científica solo puede ser cortito, de 2 párrafos, de 3 párrafos, no. O sea, depende del tema, ¿sí? Depende del tema, puede irse desde lo más corto hasta lo más extenso, llegando así hasta libros completos, ¿sí? Y vamos a la última característica que tenemos acá. Ayúdeme, Adrián, ¿qué nos dice la última característica? Adrián Cantuña. Repita, por favor, no le escuché bien. Sí, la última. Descriptivos, expositivos y narrativos. Muy bien, gracias. Dice que estos textos, ¿no es cierto? Estos tipos de texto tienen diferentes tipos de párrafos, que pueden ser un párrafo descriptivo, puede contener un párrafo descriptivo, donde, ¿no es cierto?, nos va describiendo, ¿sí?, a través de características, de cómo está formado, ¿sí?, dependiendo el tema. Un expositivo, ¿no es cierto?, cuando nos explican ya contenidos y términos científicos, como por ejemplo el origen, de dónde proviene, ¿sí? Y los narrativos cuando lo hacen en forma de que van contando, ¿no es cierto?, nos van contando la historia de lo que han ido investigando, ¿sí? Entonces, generado en esto, ¿no es cierto?, tenemos estas características de estos textos de divulgación científica, ¿sí? Entonces, le voy a dar unos minutos para que usted acabe, por favor, de ir generando este organizador, ¿sí? Entonces, les voy a dar unos minutitos. Entonces, vamos por favor por acá, ¿sí? Vamos ya cerrando un poquito este contenido. Por ejemplo, Dorian, si yo te pregunto, ¿qué es para ti un texto de divulgación científica? ¿Qué contestarías, Dorian?
que es un tipo de contenido que informa de ciertos acontecimientos. Correcto, muy bien, ¿no es cierto? Yo digo que es un texto informativo, ¿no es cierto? Que nos informa acerca de conocimientos científicos. Muy bien, Dorian, gracias. Vamos por acá con Brenda. Brenda, si yo te digo, ¿cuál es el objetivo de un texto de divulgación científica? Brenda. Continuar. Brenda, ya le vuelvo a poner compartir la pantalla, ¿sí? Se salió un ratito. Ahí. Vamos. Si yo le digo a Brenda, ¿cuál es el objetivo de estos textos? ¿Qué me responde Brenda? Divulgar. Correcto, divulgar, explicar, ¿no es cierto? Motivar, ¿sí? Ese es el objetivo, ¿sí? Siempre cuando yo le diga cuál es el objetivo, hablamos de divulgar, de explicar y de motivar, ¿no es cierto? ¿Qué divulgamos? Los avances, ¿no es cierto?, que nos presenta la ciencia. ¿De qué forma? De una manera sencilla, ¿sí? ¿Y qué nos motiva? A la curiosidad por conocer ese tema. Muy bien. Andrea, si yo te digo una característica de los textos de divulgación científica, y tenemos algunas, ¿qué característica nos puedes decir? No te escuché, háblale un poquito más duro. Un lenguaje sencillo. Correcto. Para entender. Correcto, Andrea, muy bien. ¿No es cierto? Hablamos de un lenguaje, debe tener un lenguaje sencillo que se pueda entender. Muy bien, gracias. Otra característica, ayúdeme, Abigail, ¿qué otra característica nos presentan estos textos? Una escritura. Ya, ¿no es cierto? Debe tener, ¿no es cierto?, una escritura así, de forma, ¿no es cierto?, utilizando términos científicos. Muy bien, gracias. Vamos por acá. Brian, otra característica. ¿Qué otra característica tienen estos textos? Brian. No, vamos por acá con Heidi. ¿Qué otras características nos presenta Heidi? Extensión variada. Ya, extensión variada, ¿no? Puede ser desde lo más corto hasta lo más extenso hasta llegar a ser un libro, ¿sí? Un libro. Muy bien. Y Matías Piedra, ¿qué tipos de párrafos podemos encontrar en estos textos? Descriptivos, expositivos y narrativos. Correcto, ¿no es cierto? Se puede encontrar con tipos de párrafos descriptivos, expositivos, narrativos, ¿sí? Zuleidi, si yo le pregunto y le digo, un texto de divulgación científica, ¿debe ser un texto ya comprobado, verdadero o no? No, porque dice que son los últimos avances de la ciencia. Ya, son los últimos avances de la ciencia, pero recuerde que aquí en una de las características tenemos lo que nos dice documentación e investigación, información veraz, ¿sí? Ya antes de sacar, si solamente presentamos como una, decimos puede ser que está pasando, presentamos como una noticia nada más, pero ya se convierte en una divulgación científica, en un texto cuando ya esta información se comprueba, ¿sí? Cuando ya hay una investigación ya precisa, clara de lo que está pasando, ¿sí? Entonces no nos olvidemos de esa partecita, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien que no haya todavía terminado de copiar, por favor? ¿No? ¿Todos terminamos? Listo. Entonces voy a dejar, por favor, de compartir. Y entonces, miren, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, estos textos de divulgación científica generados, ¿no es cierto?, en estos conocimientos. El que nos presenta una información, un conocimiento científico, tiene los tres objetivos principales, ¿no es cierto?, el divulgar, el explicar y el motivarnos, ¿sí?, a que conozcamos acerca de estos textos, ¿sí? Obviamente debe ser con una información sencilla, clara, veraz, ¿sí? Pueden ser cortos, de lo más corto hasta lo más
extenso, ¿sí? Entonces, por favor, en estos momentos necesito que alcen sus cuadernos, alce por favor a la pantalla sus cuadernos para poder ir mirando. Sí, yo les nombro de los que no veo los cuadernos, ¿sí? Ian, alce su cuaderno. Eso, muy bien, déjenme ir revisando. Matías Piedra, no miro su cuaderno. Miguel, no miro su cuaderno. Alcen, por favor, alce. Santiago, alce su cuaderno. Steven, alce su cuaderno. No lo baje, Cristian, álcelo. ¿Verdad que los que les nombres porque no veo? Campo Verde, no miro su cuaderno. Nicolás, préndame su cámara para poder ver su cuaderno. Listo, gracias. Los que sí me indicaron baje, a los que les nombré no vi los cuadernos, por favor. Listo, el resto baje, por favor, sus cuadernos. Muy bien, gracias. Eso, listo. A ver, Ismael, no miro tu cuaderno. Ah, no, ya me habías indicado, Ismael. Perdón, sí vi ya tu cuaderno. Gracias. Listo, chicos. Entonces, mire, ¿cuál va a ser la tarea para la siguiente clase que tenemos? ¿Sí? La tarea va a ser, por favor, usted va a traer, anótese ahí en el cuaderno, ¿sí? Y yo le voy a mandar por Educay, pero a través de mensaje, porque no va a subir todavía, subiremos después de que generemos en clase. La tarea es la siguiente. Usted va, por favor, a buscar, ¿sí? Un texto de divulgación científica de cualquier tema que usted escoja. Si usted busca en el internet, pues lo pone y lo imprime. O puede buscar en una revista, en un periódico, ¿sí? Y lo recorta. Lo trae, por favor, para la siguiente clase porque vamos a trabajar con ese texto para identificar cuál sería la estructura que tiene y de ahí sí subiremos al Educay después de que trabajemos en clase. Entonces yo le voy a mandar vía mensaje haciéndole acuerdo que para la siguiente clase debe tener un recorte de un texto de divulgación científica de cualquier tema que usted encuentre, ¿sí? Entonces no sé si tiene alguna inquietud sobre esta tarea que debe traer. ¿Alguien alguna inquietud? No la trae pegada en el cuaderno todavía, la tiene en la hojita, recortada nada más para trabajar en la clase, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre la tarea que tiene que traer para la siguiente clase? ¿Sí? Usted busca de cualquier tema, el que encuentre que sea un contenido científico, un avance que ha salido recientemente. Y como le digo, puede buscar en el internet, puede buscar en el periódico, puede buscar en una revista, ¿sí? Pero va a conseguir un texto de divulgación científica para trabajar la siguiente clase que tenemos, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Estamos claros? ¿Sí? Listo, entonces nos vamos a quedar hasta ahí.